Se armó debate estos últimos días en relación a lo que dijo el Kun Agüero, a quien todos queremos y todos respetamos mucho, pero sobre todo porque fue retomado eso que dijo en algunos sectores de la política local, o yo diría de la economía liberal local, como por ejemplo López Murphy, en relación a la crítica a los impuestos al patrimonio y a los impuestos a las grandes fortunas. Vamos a ver acá lo que decía el economista. Lo que dice el Kun Agüero, dice Ricardo López Murphy, es impecable y es exactamente lo que Argentina debe cambiar. El Estado debe dejar de saquear a los contribuyentes con impuestos. Es el único camino posible para que haya más inversión, más producción y más crecimiento. Bueno, lo último es un eslogan, pero lo que dice al inicio es que hay un saqueo, por ende hay casi una confiscación, una palabra que de hecho se ha usado mucho allá por el conflicto con el agro en el año 2008, de parte del Estado hacia los que más tienen. La pregunta es, ¿esto es verdad? Porque decir puede decirse todo o puede decirse cualquier cosa. La cuestión es si eso tiene algún tipo de comprobación empírica, si los datos confirman esto que dice López Murphy, quien de verdad tiene acceso a la información y puede constatar si es cierto o no es cierto, lo que en el sentido común se instala. Vamos entonces a los números. Voy a aburrirlos un poquito, pero vamos a ir pensando algunas cosas. Digo, en Argentina, sobre el total de lo que se recauda, los famosos impuestos, ¿cuánto es de cada uno? Es decir, ¿cuánto es un impuesto que se le cobra a los que tienen propiedades? ¿Cuánto explica eso de la recaudación? ¿Cuánto explica, por ejemplo, el IVA, que es lo que pagan absolutamente todos, desde los más pobres hasta los más ricos? ¿Y cuánto explica, por ejemplo, el impuesto a las ganancias? Bueno, los patrimoniales sobre la recaudación total de Argentina son solamente el 4,3%. O sea, básicamente no es que es una fuente de ingreso de la más relevante, diríamos que es de la menos relevante. Los impuestos al consumo son el 48%. La mitad de lo que se recauda en las arcas estatales se recauda de manera regresiva o en castellano, a todos por igual, al que más tiene y al que menos tiene. Por ende, cuando todos van a consumir, pagan impuesto al consumo y financian fundamentalmente las arcas del Estado. Uno podría decir, esto a priori parece injusto. Es que sí, lo es. Es injusto que la mayoría de la recaudación estatal fundamentalmente la paguen regresivamente los que menos tienen. Los impuestos a los ingresos, acá el típico impuesto a los ingresos es el impuesto a las ganancias, mal llamado, porque técnicamente es un impuesto a los altos ingresos, el impuesto a las ganancias, que después tenemos discusiones en cada momento respecto de si el mínimo es el que corresponde o no corresponde, cuánto agarra la clase media, media-baja y cuánto debería agarrar a los que tienen más ingresos. Pero concretamente es un impuesto progresivo a los altos ingresos. En Argentina solamente el 18%, ¿bien? Entonces, acá ya tenemos una foto. Digo, el Estado se financia fundamentalmente con los impuestos patrimoniales. Falso. Es mentira. Los impuestos patrimoniales son solamente el 4,3% de la recaudación del Estado. Ojalá fueran más. Habría que responderle a López Murphy. Ojalá fueran más, incluso. Avancemos. Bueno, había otros datos, pero se los voy a decir así velozmente. Nosotros tenemos comparaciones para mostrar que en otros países la composición tributaria puede ser diferente. Por ejemplo, en Francia, el peso de los impuestos patrimoniales es del 12% sobre la recaudación total. Es decir, es muchísimo más elevado. Puede haber formatos de esquema tributarios diferentes. Si nos vamos a Dinamarca, que tiene una estructura tributaria muy interesante, Dinamarca tiene un 60% de su financiación con los llamados impuestos a los ingresos, que acá sería el famoso impuesto a las ganancias. O sea, le cobra un montón de impuestos a los salarios, es decir, a los ingresos de las personas. Esa es la principal fuente de recaudación, es el 60%. Digo, podemos tener estructuras tributarias diferentes. En América Latina, en general, son estructuras tributarias regresivas. Los impuestos patrimoniales pesan muy poco, en torno al 4%, lo mismo en Brasil, lo mismo en Chile. En Chile pesan el 2%. Los impuestos al consumo son gran parte de la recaudación, el 50% que es en Argentina también lo van a ver en otros países. Y los impuestos a las ganancias tienen algunas variaciones, ¿bien? Vamos a avanzar con un dato de concentración. Yo siempre lo traigo acá a Piketty porque lo que dice es el 10% más rico tiene el 76% de la riqueza en el mundo y si nos vamos a América Latina todavía es peor, un cachito peor. El 10% más rico tiene el 77% de la riqueza. Entonces, con esta situación, ¿por qué no cobrarle más a los que más tienen a ese 10%? Los impuestos patrimoniales van a ese lugar.
avancemos con más datos, porque hay algunas cosas que yo siempre quiero contar para que se sorprendan. Digo, en primer lugar, ¿cuánto pesan los impuestos progresivos a los más ricos sobre la recaudación total? Los impuestos progresivos son los impuestos que varían de acuerdo a cuánto ganas o cuánto tenés. En América Latina son el 41% de la recaudación. En castellano, el 60% de los impuestos se le cobran a todos por igual y son al consumo. Cuando vas al supermercado, cuando vas al chino de la esquina, pagás el impuesto al consumo, que es el 60% de la recaudación en el conjunto de los países de América Latina. Y solamente el 40% tienen alguna relación con la propiedad o el ingreso. En Europa es casi al revés, digo, es el 55%. Entonces, puede haber una estructura tributaria que se parezca a la europea y que los liberales no te dicen, ahí sí, copiemos a Europa, porque ese ejemplo prefiero no tomarlo. Y vamos ahora al último dato, que a mí siempre me parece muy llamativo, que nunca aparezca en los debates, que es la famosa presión fiscal o la presión tributaria. Esta cosa de el pie sobre la cabeza que le pone el Estado a los empresarios para que no inviertan o los desincentiva a invertir. Bueno, en Europa es del 37%. ¿Qué significa eso? Que la recaudación del Estado sobre el Producto Bruto Interno, cuánto pesa lo que el Estado se lleva en recaudación sobre la actividad económica en un año, en Europa es del 37%, estos son datos de la OCDE, o sea, ni siquiera son datos hechos acá en Argentina, y el 21% es en América Latina. O sea, en América Latina podemos decir que el pie del Estado que los oprime es bastante más liviano y es bastante más frágil. En Europa te cobra más, en todo sentido. Bueno, esta discusión todavía no termina de estar saldada en países como los nuestros, a pesar de que ha habido organismos como el propio Fondo Monetario Internacional, que se han encargado durante toda la pandemia de decirnos a todos nosotros que había que recaudar mejor. Distintos documentos nos decían, che, ¿por qué ustedes no se fijan mejor cómo mejoran su progresividad tributaria, su forma de recaudar? Bueno, eso por el momento son solo discursos. Ojalá Argentina pueda tener la oportunidad de seguir trabajando en mejorar su estructura tributaria, que por cierto, durante el gobierno de Alberto Fernández fue mejorada, precisada muchísimo. Nosotros tenemos un impuesto a los bienes personales que le cobra distinto al que tiene los bienes afuera que al que los tiene adentro. Y eso me parece un gran avance en el marco de este gobierno.